Dado el triángulo de vértices P igual a menos 2, 0, Q igual a 0, 3 y R igual a 3, 1, nos piden en primer lugar que calculemos la mediana correspondiente al vértice R igual a 3, 1 y en segundo lugar que calculemos el baricentro de dicho triángulo. En primer lugar vamos a dibujar el triángulo, lo vamos a hacer aquí en la parte derecha. Dibujamos el eje Y, dibujamos el eje X, y dibujamos los puntos P menos 2, 0, sería este de aquí, P, Q0, 3, que sería este de aquí, Q, y R igual a 3, 1, que sería este de aquí. Entonces el triángulo nos quedaría algo así. Este sería el vértice R. En primer lugar nos piden que calculemos la mediana correspondiente al vértice R. La mediana une el vértice R con el punto medio del lado PQ. Así que tenemos que calcular el punto medio, después veremos cuál es, vamos a llamarle M, y la mediana pues sería esta recta, la recta que une M con R. En primer lugar calculemos M, que es el punto medio de P y Q. Sabemos que el vector de posición de O de M, que es OM, sería, como es el punto medio de P y Q, sería vector de posición de P más el vector de posición de Q partido por 2. Vector de posición de P tiene por coordenadas las coordenadas de P, menos 2, 0, más el vector de posición de Q, que tiene por coordenadas las coordenadas de Q, que es 0, 3, esto partido de 2. Y esto es menos 2, 3 partido de 2, que nos queda menos 2 partido de 2, que es menos 1, y 3 partido de 2, que es 3 medios. Una vez que tenemos el punto M, queremos ahora la recta que une M con R. La recta que une M con R sabemos que es la mediana correspondiente al vértice R. Entonces un punto de esa mediana sería R y un vector director de esa recta sería MR. Vamos a llamarle V a este vector, MR, que es OR menos OM. OR serían las coordenadas de OR del vector de posición de R, son las coordenadas de R, 3, 1, menos OM, OM que lo tenemos aquí, menos 1, 3 medios. Y esto nos queda 3 menos menos 1, que es 4, y 1 menos 3 medios, que sería menos 1 medio. Una vez que tenemos un punto de la recta R y un vector director, 4 menos 1 medio, tenemos automáticamente la ecuación vectorial de la recta R. XY igual a un punto, hemos dicho R, 3, 1, aunque podríamos utilizar perfectamente M, ahora más T por un vector director, pues el 4 menos 1 medio, donde T varía en R. Aquí tendremos finalizado el apartado 1, ya habremos calculado la mediana correspondiente al vértice R, pero como en el apartado 2 vamos a tener que calcular intersección de medianas, resultará más sencillo hacerlo con las ecuaciones generales. Por lo tanto, vamos a calcular la ecuación general o implícita de R. Para ello, de aquí calculamos las ecuaciones paramétricas, tenemos que XY sería igual, operando en el segundo miembro, 3 más 4t 1
menos 1/2 t. De aquí obtenemos las ecuaciones paramétricas de la recta R. Serían x igual a 3 más 4t y igual a 1 menos 1/2 t, donde t varía en R. De la primera despejamos t, tendremos x menos 3 partido 4 sería igual a t. De la segunda despejamos t, y menos 1 partido menos 1/2 sería igual a t. Y ahora igualamos t de las dos expresiones que tenemos, de las dos igualdades. X menos 3 partido por 4 sería igual a y menos 1 partido menos 1/2. Multiplicamos en cruz, tendremos menos 1/2 por x menos 3, que sería menos 1/2 x más 3/2, igual a 4 por y menos 1, que será 4y menos 4. Pasamos toda una parte de la igualdad, por ejemplo, la primera, menos 1/2 x menos 4y más 3/2 más 4 igual a 0. Operamos con 3/2 y 4, se obtiene menos 1/2 x menos 4y, y ahora 3/2 más 4 sería 11/2, más 11/2 igual a 0. Multiplicamos por un número las dos partes de la igualdad por 2 para no tener aquí denominadores. Si queremos, multiplicamos por menos 2 para que la x y la y aparezcan con coeficiente positivo. Y entonces, aunque esta ya sería la ecuación general, y tendríamos, multiplicando por menos 2, x, ahora más 8y, y menos 11 igual a 0. Y esta será la ecuación general de la recta R, que es la mediana correspondiente al vértice R. Entonces, R tendremos que tener por ecuación x más 8y menos 11 igual a 0. Como hemos dicho, con esto ya hubiera sobrado para dar la ecuación de la mediana, pero como después vamos a calcular el baricentro, aunque también podremos hacer la intersección de medianas utilizando las ecuaciones vectoriales, lo haremos con las ecuaciones generales. Pues voy a borrar a partir de aquí, así que si quieres repasar esto, pues paras la pantalla. Borro. Ahora, para obtener el baricentro es el punto de corte de las medianas. Con calcular otra mediana y calcular el punto de corte con la que ya tenemos, pues sería suficiente, porque la otra mediana cortaría en ese mismo punto. Entonces vamos a hacer la mediana que queramos. De las dos que nos restan, vamos a hacer la mediana correspondiente al vértice, pues por ejemplo el Q. Bueno, lo hacemos. En primer lugar, necesitamos la mediana que une el vértice, la mediana correspondiente al vértice Q sería la recta que une Q con el punto medio de P y R. Entonces vamos a llamar, pues hemos llamado M antes, pues vamos a llamar también M. Nos olvidamos de lo que habíamos hecho al principio, y M va a ser el punto medio ahora de P y R. Nos olvidamos del M de antes. Entonces, el vector de posición de M es igual a, como es el punto medio de P y R, OP más OR, porque es el punto medio de P y R partido por 2. Esto nos queda OP
tiene por coordenadas las coordenadas de P, que es menos 2, 0, más OR tiene por coordenadas las coordenadas del punto R partido 2, y esto nos queda menos 2 más 3 es 1, y 0 más 1 es 1 partido 2. Nos queda un medio, ya tenemos ese punto. Entonces M sería, pues, tendría también por coordenadas un medio y un medio. Una vez que tenemos esto, calculamos S. S necesitamos, es la recta que une M con el vértice Q. Entonces un punto de S sería Q, y ahora para un vector director sería el que une Q con el punto medio que acabamos de calcular. Un vector director entonces sería QM. QM, que es OM menos OQ, y esto nos queda OM, tiene por coordenadas un medio, lo acabamos de calcular, menos OQ, pues tiene por coordenadas 0, 3, porque coinciden con las coordenadas de Q. Y esto nos queda un medio menos 0, un medio, y un medio menos 3 nos queda menos 5 medios. Una vez que tenemos esto, la recta S tendría por ecuación vectorial xy igual a un punto, hemos dicho Q, aunque podremos coger perfectamente el M, Q que tiene por coordenadas 0, 3, más T por vector director un medio menos 5 medios. Podemos trabajar, en vez de con un medio menos 5 medios, con un proporcional de un medio menos 5 medios, que también sería vector director de la recta S, un proporcional, siempre que multipliquemos por un escalar distinto de 0. Bueno, pues esta sería la ecuación de la mediana, y vamos a dejarlo así. Esta sería la ecuación donde t varía en R. Vamos a poner esa ecuación de la mediana aquí. Vamos a trabajar con la forma vectorial y vamos a calcular la intersección, donde una va a estar en forma general, la R, y la otra mediana va a estar en la vectorial. Así ya podemos trabajar. También podremos trabajar con las dos en forma vectorial, pero lo vamos a hacer así, porque en este momento me apetece hacerlo así. Bueno, por problemas técnicos he tenido que borrar todo lo de abajo sin avisar. Si quieres ver todo lo que teníamos antes, pues simplemente vuelve hacia atrás la pantalla. Entonces queremos ahora el baricentro, como hemos dicho, con dos medianas, pues calculamos la intersección y eso sería el baricentro. Vamos a llamar B al baricentro, y B será la intersección de R con S. Vamos a copiar, para que yo esté más cómodo, las ecuaciones de X, de R y de S aquí arriba. S, como hemos dicho, trabajamos implícita la primera, vectorial la segunda, si no pasamos a general la segunda. Entonces vamos a calcular la intersección. Voy a borrar esto de aquí. Y para calcular la intersección sabemos que todo punto de la recta S es de la forma que aparece abajo. Entonces, si desarrollamos esto, todo punto de S sería la forma que t varía en R. xy igual a 0,3 más t por un medio menos 5 medios. X igual a t por un medio t, más y, que es 3 más menos 5 medios por t. Entonces, si un punto está en la recta S, está en la forma esta, tiene esa forma. Como buscamos la intersección de R y S, buscamos un punto de esta forma que está además en R. Entonces, como este punto está en R, satisface la ecuación de R. Entonces tendríamos que X, que es un medio t,
más 8 por i. I es 3 menos 5 medios t menos 11 sería igual a 0. Entonces 1 medio t más 8 por 3 que es 24 más 8 por menos 5 medios que es menos 20 menos 11 es igual a 0. Aquí tendríamos 1 medio t menos 20 sería menos 39 medios t. Esto hará más 24 menos 11 que es más 13 igual a 0. De aquí tendríamos que menos 39 medios t sería igual a menos 13. Y entonces menos 39t sería igual a 2 por menos 13 que es menos 26, de donde t sería igual a menos 26 partido de menos 39 menos entre menos más, o sea 26 partido 39, dividimos 13 arriba y abajo para simplificar, nos quedaría 2 tercios. Luego ya tenemos ese punto común de la forma esta que tenemos aquí, de R y S tiene por t igual a 2 tercios. Luego ese punto sería xy igual a 1 medio por t, que es 2 tercios, coma 3 menos 5 medios por t, que es 2 tercios. Y esto nos queda 1 por 2, partido 2 por 3, nos queda 1 tercio. Y ahora 3 menos 5 medios por 2 tercios. El 2 y el 2 se simplifica y queda 5 tercios. Esto nos queda 1 tercio. Y ahora 3 por 3, 9, menos 5, 4 tercios. Entonces, el baricentro sería el punto que tiene por coordenadas 1 tercio, 4 tercios. 1 tercio estaría por aquí y 4 tercios pues estaría por aquí. Este sería el baricentro, aunque bueno, la representación gráfica pues posiblemente no me ha quedado muy bien. Ese sería el baricentro del triángulo que nos daban.